Bueno, Rodolfo, te quería preguntar por el De proceso compra. de compra. Es decir, te fuiste de Vinter, pasó mucho tiempo Y tuvimos la oportunidad de comprar. y tuvieron la oportunidad. ¿Cómo fue? Entonces, bueno, yo armé un proyecto, ¿no? Bueno, primero conseguimos que Iberia quisiera venderlo, ¿no? Iberia al final dijo que sí, puso la empresa en venta en Europa, en toda Europa. O sea, admitió propuestas de todo el mundo. La verdad que no llegaban muchas, porque en aquel momento Vinter no era lo que es hoy. Era una empresa pues, problemática, en pérdidas constantes, en fin, muchas dificultades laborales, etcétera, ¿no? Y bueno, yo había armado un proyecto, había comprometido dos o tres personas con esto, porque yo no tenía dinero para comprar eso, ¿no? Y bueno, fuimos avanzando en el proyecto. Entonces, con motivo de esa puesta en el mercado de la empresa, pues otro grupo de empresarios de Gran Canaria, básicamente, pues se interesaron también por esto, ¿no? Entonces se produjo ahí un proceso, un inicio de proceso competitivo del cual iba a ganar solo Iberia, porque era al final que cuando quieres vender algo lo bueno es tener más de un comprador, ¿no? Eh, yo reflexioné, y supongo que ellos también, no supongo no, y ellos también, y llegamos a la conclusión que era mejor unir las fuerzas que para poder negociar mejor, etcétera. Hombre, eso significaba renunciar a la 50%, ¿no? Pero bueno, pues tampoco pasa, tampoco tiene por qué ser las cosas solo tuyas, ¿no? Los socios pueden ayudar mucho, ¿no? Y para mí ellos eran unos socios muy buenos porque eran potentes económicamente. Y yo creo que para ellos yo era bueno en el sentido que me conocía el negocio, ¿no? Claro. Entonces nos juntamos. Lo que pasa es que, claro, aun juntándote yo tenía que poner el 50% del negocio, ¿no? Y No obviamente era yo poca no cosa. tenía dinero, claro, porque aquello valía 50 millones de euros, ¿no? De aquella De época. aquella época es mucho Claro. dinero, ¿no? Entonces, yo como había comprometido a una serie de personas y tal para esto, que era un poco, pues, ustedes me ayudan en esto, me lo financian y me dan una parte, ¿no? A cambio de eso, ¿no? Bueno, la realidad fue que cuando llegó el momento es como el cuento de la gallinita, ¿no? Todo el mundo estaba encantado con el millo y tal, pero al pan venía todo el mundo, pero al millo no venía nadie, ¿no? Y al final el único que realmente se mantuvo a mi lado y fue el que me facilitó las cosas fue Antonio Plasencia, ¿no? Y un sábado, porque claro, yo todas estas, claro, tú eras el presidente de la caja y yo creo que había quien pensaba que es que las perras de la caja eran mías, ¿no? Claro. Ojalá, ¿no? Pero no era, ¿no? No era así. Es más, la caja incluso no, yo no tenía muchas ganas que la caja participara en todo el No, proceso, eso. ¿no? Ni financiando, ni nada, ¿no? Y si te evita. Pero sí, intenta evitarlo, ¿no? Porque estas cosas siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, la realidad es que allí yo tenía lo que tenía, que no era casi nada, ¿no? Entonces, pero había que jugar un poco no de farol, pero sí de decir, tu parte, mi parte yo ya la tengo, ustedes busquen la suya, ¿no? Pero llegó un momento que había que poner la parte, ¿no? Lo que había que poner, que era como, pues, si tú eran 50 millones, pues no sé si 4 millones cada uno, o sea, 8 millones o algo así, ¿no? Millones era un dineral, ¿no? Y yo no tenía un duro. Y entonces, mira, Antonio, yo no tengo un duro. O sea, Antonio me dijo, bueno, pues, te he dicho que tienes que... Bueno, total, que al final, bueno, pues venga, te los presto. Y él me prestó mi parte. Me prestó mi parte y luego había que avalar el resto. Y los dos solidariamente avalamos el resto que nos tocaba. Hombre, yo me supongo que el banco a mí no me prestó los 20 y pico millones, se los Era un prestaba a él, montón. ¿no? Y bueno, luego afortunadamente en unos años pues pudimos repagar todo y luego pues yo obviamente que le cedí a él una parte, ¿no? Como, bueno, además firmamos unos contratos y tal, para darle un poquito de solemnidad Ujú. y, Claro, digamos, de y rigor. seriedad a aquello, ¿no? Y cuando terminó, la verdad es que él me dijo, mira, yo no quiero nada, pues me alegro de que haya conseguido Mm. esto y tal. Y digo, no, yo creo que tienes que quedarte aquí porque además a mí me respalda, y bueno, mi satisfacción también, ¿no? Y así hemos seguido siempre, ¿no? Una persona que para mí ha sido muy importante en mi vida personal, profesional, ¿no? Y a su vez, pues los socios de Gran Canaria, eso eran todos señores con posibles y no tenían problema. Bueno, pues pactamos el convivir aportando, o sea, mandando a la mitad. Vamos a decir que mandamos los dos o no manda ninguno, ¿no? Y así fue. Y desde el año 2002 hasta el año 2020 funcionamos de esa manera, ¿no? En el año 2020, pues una parte importante de esos socios, que era un 20%, que es una familia muy importante de Gran Canaria, pues yo creo que ellos ya no veían que el negocio, bueno, el negocio les estaba incomodando más Más de lo que que les daba. aportando, pues porque, bueno, pues esto es un negocio de riesgo, es un negocio complicado, ¿no? Y entonces, pues, como uno tiene que hacer, yo creo que
cuando uno se quiere, ya no está cómodo, pues hay que buscar una salida. Y la salida es normalmente comprar y tú pensar que has pagado de más y el otro pensar que ha vendido por menos. Y entonces que al final es que ha sido un buen acuerdo y así fue. Y entonces pues este 20% pues nos lo repartimos entre los que estábamos allí, ¿no? Yo me quedé con la mayor parte de ese 20%, con un 13% más, ¿no? Y mis socios con el resto, ¿no? No todos, porque uno no pudo ir o no quiso ir y otros dos sí. Entonces ahora mismo pues somos, digamos, 3 socios en Gran Canaria y una sociedad que yo controlo, pero donde yo tengo socios, ¿eh? Aparte de Antonio, tengo otro par de socios muy buenos además, ¿no? La clave de Vinter tiene muchas claves, pero una de ellas es tener muchos socios que han mirado por el proyecto antes de por sus propios intereses. Y eso es la clave de todo. Y es muy difícil que eso pase. Pero afortunadamente en Vinter ha pasado, ¿no? Todo el que ha estado allí, la verdad que ha habido pocas veces en las que haya habido que poner arrimar el hombro, ¿no? Pero cuando ha habido que arrimar el hombro, alguno que desgraciadamente ya no está, como Germán Suárez, pero está su hija ahora, ¿no? Pero pues Alfredo, Juan Miguel, la propia familia del Castillo, ¿no? En su momento y tal. Todo el mundo cuando había que arrimar el hombro por Vinter, lo ponía Vinter por delante de su propio interés. Y al final, de alguna manera, también trabajaba para su propio interés, porque entonces el proyecto siguió pasando, la compañía pasó momentos muy críticos, ¿no? Aparte del momento del arranque inicial, de repagar toda aquella deuda y tal, pues luego tuvimos unos problemas laborales tremendos, porque claro, llegó un momento que era como yo siempre definía aquello un poco un patio de un colegio, ¿no? Un patio de un colegio donde la señorita no salía nunca a cuidar en el patio. Entonces los niños habían hecho bandas y tal, y se habían apoderado del colegio, ¿no? Entonces un día cambia el director y dice, bueno, y ahora vamos a ver, niño, ven aquí. No, pues cogotazo, niño te muerde, tal, no sé qué. Luego costó, tuvimos una huelga que duró años. Y tuvimos que hacer toda esa transición. Aparte de costar mucho dinero, costó mucho cambiar la cultura. Claro, ¿no? la cultura. Y además eso fue con mucho dolor porque bueno, a mí me dolía sacar el dinero para esto, pero lo sacaba. Pero luego también mucha gente de allí que se fue a la calle y tal, y bueno, unos con razón, otros con no tanta, ¿no? O sea, bueno, fue un cambio difícil. Sí, ahora está todo el mundo encantado, ¿eh? Ahora está todo el mundo encantado.